Bueno, nosotros seguimos avanzando en esta mañana de Momento Político a través de tu frecuencia 88.7 FM Cielo más que música. Y ya estamos con la visita que hemos prometido nosotros de tempranito y nos está visitando acá en el piso Sergio Bóez, secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia. Muchas gracias, Sergio, por haber aceptado la visita y bueno, haber llegado hasta el piso para hablar de todos los temas, porque justamente es muy importante que una persona que es miembro de función en el municipio esté junto a la audiencia. Bueno, hoy es un día bastante, si se quiere, más distinguido porque estamos hablando un poquito por el Día del Locutor, pero bueno, teníamos un compromiso con Sergio. Y bueno, ¿cómo andas, Sergio? ¿Bien? Bien. Primero, un muy buen día a toda la audiencia y al equipo, y un feliz día a los locutores de la ciudad. Bueno, acá estamos con Sergio para hablar de diferentes temas. Uno de los temas que parece ser trascendental y bueno, que nosotros queríamos que por ahí nos hable con respecto a este tema que tiene que ver con las transferencias de las tierras, ¿no? Si se quiere, este polémico tema que desde la semana pasada que se viene hablando, y queremos llegar, ¿cuál es el término realmente a quién les corresponde estos bienes que se están, si quiere, haciendo una publicidad entre el municipio, el gobierno provincial? ¿Cuál es el fin de esta discusión? Bueno, quiero creer que la finalidad es política, sí, pero hay que correrse un poquito de esta agenda que es muy menor para los problemas que tiene la ciudad. Es un tema resuelto en el año 94, posterior a las privatizaciones de YPF, en donde todos esos bienes volvieron a la ciudad. Por una cuestión registral no se registraron, y después empezó estos dimes y diretes que hay que resolverlos. Está muy bien que venga el gobernador a entregarnos lo que es nuestro, entendemos que no. Pretenderíamos que sí sostenga el hospital regional, que venimos concurriendo con el esfuerzo de los comodorenses. Digo, por ejemplo, la sala de oncopediatría se armó con dineros públicos municipales, con trabajo de los concejales, con empresas locales. Las necesidades que tienen nuestras fuerzas de seguridad, la policía, a la que concurrimos con 8 vehículos que tiene la Guardia Municipal, y lo vamos a seguir haciendo porque cuidan a los y las comodorenses y a todos los ciudadanos y vecinos y turistas y gente que pase por la ciudad. Y también los más de 1.000 millones de pesos que desde el FAEM, el Fondo de Asistencia Municipal a la Educación, están en nuestra carta orgánica y son dineros públicos de todos las y los vecinos de Comodoro que van a sostener escuelas abiertas. Pretenderíamos que venga a fortalecer la inversión que necesita la ciudad en esto. Pero hay que poner esto al costado. Los bienes de YPF, además, me parece que le pifiaron a algunos, escuchaba a algún diputado un poquito despistado porque no leía bien la Constitución provincial, lo cual es preocupante, y no leyó evidentemente la Constitución nacional, que dice que la provincia es dueña de los recursos naturales del subsuelo. ¿No? Del subsuelo. Sí. Las provincias son las propietarias originarias de los recursos del subsuelo. Del primer pelito de superficie para arriba somos ciudades autónomas que existen antes de la provincia y que incluso existimos después de la provincia, porque como dije, concurrimos con mucho esfuerzo a sostener servicios que por la Constitución provincial son competencia exclusiva de la provincia. Pero digo, hay que corrernos de esto, no tenemos que quedar en estas divisiones que son muy estériles. Sí tenemos que discutir, por ejemplo, las rebajas de regalía que afectan no solo a la ciudad. Recordemos que de cada barril de petróleo que se saca y que se obtiene una regalía que se ha rebajado por ley provincial, el 16% viene a la ciudad, el otro 84% es provincial. Y rebajar esas regalías incide seguramente en no poder venir a traer a todas las ciudades y pueblos del Chubut mejores sueldos a los docentes, a los enfermeros, a los policías, y a invertir y que se vuelvan a hacer casas del IPB y sostener la inversión que necesita no solo Comodoro, que está muy golpeada, porque se hizo muy poco para defender la anuidad de YPF. Claro.
Pero digo, hay que correrse. Quedamos en mucha soledad en la ciudad en ese entonces. Incluso nos venían a exigir que le sacáramos un libre deuda a YPF, que debe miles de millones de pesos todavía en concepto de tasas e impuestos. Entonces, en esa soledad estuvimos, en esa soledad estaremos ahora, una soledad acompañada, porque los intereses que representa la Municipalidad de Comodoro son los intereses del conjunto de los miles de habitantes de la ciudad. Y esto hay que hacerlo con la impronta que le pone el intendente, el viceintendente, que son gente muy mesurada, muy medida, muy prudente, pero también muy firme. Así que hay que correr estas polémicas. Nadie puede armar polémicas en torno a esto. Nadie puede discutir si el Club Tiro, si el Club Talleres, que hace años y años y años que están en la ciudad, le pertenece o no le pertenece ese pedazo de suelo comodorense. Me parece que hay que dar un salto de calidad. No hay que tener miedo a decir que no tienen las herramientas, los elementos presupuestarios, la capacidad de crear herramientas para dar respuesta a las necesidades en estos momentos, ¿no? Y muchas de esas necesidades se plantearon por la ausencia del gobierno nacional, que nos sigue metiendo la mano en el bolsillo. Todos los días, cada vez que cargo nafta, mando un rosario de bendiciones al gobierno nacional, porque hay un porcentaje, por cada litro de nafta estamos pagando un impuesto para mantener las rutas. Y nosotros tuvimos desde la ciudad que arreglar, por ejemplo, la ruta 3 a la altura de la intersección con la calle Belgrano, tuvimos que arreglar la ruta 3 a la altura de lo que era la ex proveeduría, y tenemos que seguir interviniendo en la ruta 3, en la cual cada vez que ponemos unos litros de nafta, ya pocos llenan el tanque, cada vez que ponemos un litro de nafta nos están metiendo la mano en el bolsillo y haciendo el delito de malversación de fondos públicos. En eso quisiéramos que encabece el gobernador este reclamo federal, como ya lo hizo otrora alguna vez, ¿no? Se dijo se iba a cortar la llave de paso de gas, cosa que no sucedió, y después un montón de leyes que fueron funestas para la Patagonia en general y para Comodoro en particular, ante la segunda ida de YPF. La recuperamos una vez desde Comodoro, nació en Comodoro, y seguramente la recuperaremos otra vez. Vos estarás al tanto con respecto a este dato, pero ¿cuáles son por ahí las demandas más urgentes que le llegan al municipio de los vecinos, no? Mirá, básicamente, además de cuestiones operativas, el mal estado de las calles, porque no se puede sostener la trama vial, tenemos muchas calles de tierra y ripio, ha incrementado mucho el régimen de lluvias en la ciudad, se ha multiplicado por un 200% en los últimos 20 años, lo vivimos patentizado en el año 2017. La principal demanda o la principal preocupación hoy es el trabajo. Segundo, te diría el precio de los servicios públicos. Y tercero, sigue estando siempre presente y permanente cuestiones vinculadas a la ocupación del espacio, a la necesidad, como te decía, no hay un plan de vivienda serio desde hace más de 10 años en la ciudad, es muy difícil acceder, los alquileres son inflexibles a la baja. ¿Qué quiere decir? Hay precios de alquileres como cuando en Comodoro explotaba el boom petrolero. Esto no sucede con el comercio también. Entonces, esa es una preocupación, que es el nivel económico de la ciudad, que trae aparejado desempleo, que, como te decía, no se defendió suficientemente, estuvimos en mucha soledad desde la ciudad para defender los puestos de trabajo que bloqueó o que abortó el petróleo, y esto trae una situación social en cascada. Por ejemplo, desde el año pasado a este año hay 200 aspirantes menos al nivel inicial. ¿Qué quiere decir? Que el año pasado se disputaban alrededor de 2.000 bancos en las escuelas primarias, este año están alrededor de 1.800, empezó el 2026. Esto significa que hay mucha gente que está migrando, y esto significa también que la infraestructura escolar, que era increyendo, que había que ir invirtiendo cada vez más, hoy está en un parate. Con respecto a lo que vendría siendo este problema que tuvo el desmoronamiento, ¿no?, de Cerro Ermite, ¿cómo se está trabajando con los damnificados en este sentido? ¿Hay un avance importante en este tema? Mirá, en esto fue de una magnitud importante, hay
un registro de más de 800 damnificados directos, familias de Comodoro, algunas lo perdieron todo. Hay un conjunto de vecinos que están siendo asistidos por un valor similar a un alquiler. Hay distintos tipos de sostenimiento, hay una gran inversión. Se han invertido más de 5.000 millones de pesos en el proceso de emergencia, en la situación de emergencia por el desplazamiento del Ermite. En estos momentos estamos próximos a culminar el análisis. Antes de tocar un metro de suelo ahí, había que hacer un estudio muy profundo. El agradecimiento permanente que va a tener la ciudad para con la Universidad Nacional San Juan Bosco, y con 2 empresas se contrataron ya hace 3 meses, 2 empresas nacionales de renombre. Por ejemplo, una de las empresas es la que hizo la talla y el trabajo en el Cerro Chenque, que hacen los estudios técnicos para ver cómo evoluciona ese desplazamiento y cuáles son las soluciones técnicas para ver qué es lo que sea recuperable, hasta dónde estamos pretendiendo recuperar y volver, que la gente vuelva con seguridad a vivir en médanos, en tilos, etcétera, etcétera. Pero para esto hay que ir con palabra autorizada, hay que ir con conocimiento técnico y profesional para darle certeza a los vecinos, ¿no? Ahora, con respecto al servicio público de pasajeros, ¿cuándo realmente va a ser el mes que empieza ya a trabajar la flota de la empresa MR? Bueno, el contrato, que no pudo ser el día 18 porque no estaban todos los papelitos en línea. Uh-huh. ¿Ese fue uno de los problemas que estuvieron al principio? No, en realidad no se podía firmar el contrato, el intendente no podía firmar el contrato si no estaban los registros concretos de que tenía una flota en su poder. Esto necesita sí o sí la factura y no una declaración. No que el gerente de una empresa diga, me compraron los colectivos. Pues, digamos, flojito de papeles nadie puede arrancar. Por supuesto. Y en esto hay que tomar responsabilidades, y por eso la empresa pidió un mes más, no empezar el 1 de julio, sino el 1 de agosto. Estamos en estos momentos, hay reuniones llevándose adelante en la municipalidad y tienen que empezar a llegar los colectivos, que son alrededor de 95 en una primera oleada, y luego completar los 121 unidades, que son todas nuevas, ¿no? 0 kilómetros, y empezarán el 1 de agosto. En eso se está trabajando. Hay un trabajo también muy fuerte que vamos a demandar del sistema de información pública y de los medios, para informar las mejoras en el servicio que van a arrancar de Movide, y después un relevamiento que vamos a hacer con vecinales para ir mejorando la infraestructura. Vale aclarar el tema con respecto que al principio de esto hubo una renuncia, ¿no?, tuya y también de Cherini. ¿Por qué a Cherini le aceptaron la renuncia y prácticamente vos tenías la renuncia arriba? Es como protocolo que se hace con los funcionarios, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, en el caso del doctor Echelini, porque había que sacar un dictamen vinculado a esto, y él entendió, porque es una persona no solo muy sabia en el tema de derecho, sino muy correcta, que podía entorpecer. Recordemos que no fue fácil esta licitación. Es una licitación que empezó, los pliegos se llevaron en marzo, se modificaron, se presentaron el 9 de julio los pliegos que se armaron en el Consejo Deliberante, y se aprobaron el 10. O sea, nosotros tuvimos 24 horas para leer los pliegos. Y después un proceso de licitación largo en donde hubo impugnaciones cruzadas, 2 presentaciones judiciales por parte de una de las empresas, que es la actual prestataria, que hay que estar agradecido que sigue dando la prestación, y perder con cierta gallardía, que puede pasar en una licitación. Y digamos, todo ese clima complicado que había en términos judiciales, el abogado entendió que su renuncia tenía que ser tomada en forma, y lo hizo irrevocable, porque podía entorpecer o dar elementos para una nueva demanda, para nuevas cruces judiciales, y lo hizo para preservar y defender los intereses de la municipalidad, y estamos muy agradecidos por eso. En el caso mío puse a disposición, porque tengo dentro de mis áreas la subsecretaría de Transporte, que estaba al frente del proceso, y también me parecía que había que blindar a funcionarios que trabajan bajo mi claro, mi órbita o bajo mis órdenes.
No sé si estás al tanto con respecto a algo que está más relevante hoy en algunos títulos que tienen que ver que el oficialismo logró votos para modificar la ley orgánica de municipios y comunas rurales con respecto a esto que tiene que ver con la reelección indefinida de intendentes, que se estuvo discutiendo. Sí, bueno, me parece un poquito más de lo mismo. Uh-huh. ¿En qué sentido? Me parece venir a discutir a Comodoro los terrenos de Comodoro desde la provincia es como discutir el derecho o no que tengan en cada uno de los pueblos o ciudades y modificar una ley para que tengan reelección los intendentes. Me parece una intromisión en temas, me parece que tiene problemas más serios la provincia y los diputados deberían tener una agenda que contemple, por ejemplo, los pasivos ambientales en la ciudad, que rápidamente se discutieron, porque esto de las tierras que mencionaban no es una discusión por las tierras de Comodoro, que son de Comodoro, sino que se le pone precio a los pasivos ambientales que hacen que, entre otras cosas, la ciudad no pueda, hay barrios enteros que no pueden tener gas, porque hay pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales? Son pozos o instalaciones que quedaron ahí, sembradas en la ciudad a lo largo de más de 100 años. ¿Cierto? Entonces, en esto ponerle precio a 400 kilómetros o a 2.000 kilómetros, o como nos pasó una vez con Repsol, a más de 14.000 kilómetros, nos parece indecente, nos parece injusto, nos parece en el siglo XXI que nos sigan manejando como si fuéramos una colonia yerma, en donde cualquiera viene, saca petróleo y te deja los problemas cuando se van. Nos parece poco feliz. Vamos a ser cautos un día. Hoy juega la selección, es el día del locutor, dijiste estamos relajados, pero digo, me parece que hay problemas más serios y no nos pueden poner precio, y si nos ponemos precio lo discutamos acá, de cara al sol, ¿no? Porque acá hace muy poquito se discutió el futuro del petróleo, ya no en la ciudad, y a nosotros nos quedan los problemas. Y todavía no sabemos bien qué se discutió. Así que vamos a seguir defendiendo los intereses de la ciudad y le vamos a pedir a los diputados y al gobernador que se concentren en los problemas serios que tiene no solo esta ciudad, sino la provincia. ¿Qué proyectos por ahí ves vos que tienen más prioridad de acá a los próximos meses? ¿En la ciudad o en la provincia? En la ciudad. En la ciudad me parece que nosotros estamos muy concentrados, por lo menos esta es la orden que nos dio el intendente, de hacer servicios públicos mejorados y sustentables. Tenemos serios problemas en el tema tarifario porque se han liberado. Nosotros, te doy un refreshing. En el mes de diciembre se hizo una consulta pública a nivel nacional para el aumento de los precios del gas y de la luz. Y corrimos, la verdad que corrimos, porque tenemos pocos paisanos en el tema, y nos daba mucha vergüenza que la ciudad no se plantee y diga, miren, no solo porque el gasoducto más grande del mundo se hizo acá, que es el gasoducto Perón, que se hizo para llevar gas a provincia de Buenos Aires, y acá teníamos la industria madre del petróleo y del gas, sino porque también tenemos cuestiones climáticas, cuestiones históricas, como mencioné, cuestiones sociales, porque el clima y las horas luz no son las mismas que en la pampa húmeda, por supuesto, sí. Y también porque hemos construido, cuando el Estado no miraba la Patagonia, se construyeron en la provincia del Chubut una red de sociedades cooperativas populares limitadas que no tienen la peseta o la moneda que tienen Edenor y Edesur, que siempre son beneficiadas, que digo, son las dos empresas que llevan energía. Se le estaban exigiendo obras, ¿no? Con respecto a Camusi. A Camusi, sí, a Camusi estamos en una relación tensa. Quiero rescatar el rol de los actores locales de Camusi, que han sido siempre muy colaborativos. Por ejemplo, nosotros en la tragedia que tuvimos en el Ermite, pedimos, solicitamos, exigimos que corten el gas 24 horas antes de que suceda la tragedia, del mismo modo que quiero felicitar a todos los trabajadores municipales, porque el camino de evacuación se terminó a las 11:30 de la noche en víspera, es decir, una hora antes de que suceda, porque se venía monitoreando, pues se venía trabajando
porque se trabajó contrarreloj y por eso, porque se exigió que se corte el gas desde la municipalidad y porque se hizo la vía alternativa y porque los 15 minutos en el sitio yo no llegué, pero a los 15 minutos estaban más de 50 bomberos voluntarios, que eternamente vamos a estar agradecidos, y un número incontable de trabajadores municipales. Digo incontable porque no se puede prever las consignas de seguridad previas, que era gente que subía a oscuras, no sabíamos bien qué se pisaba, y todo eso nos arrojó que no hubiera no solo una víctima, sino que a las 2:30, a las 2:35, las últimas familias que habían bajado y que estaban en el Club Tiro Federal fueron llevadas por el viceintendente en su vehículo particular a dormir en una cama limpia, con ropa calentita, tener una vianda en uno de los clubes y en el refugio en el alojamiento municipal de Levita. Y no solo eso, sino también que tuvimos que evacuar a la semana siguiente Médanos, un geriátrico entero que estaba allí, privado, o sea, ese trabajo de trabajadores municipales, de trabajadores de policía, de trabajadores de los bomberos, voluntarios, del sistema de salud que funcionó, el sistema de salud pública que funcionó, la colaboración de los privados. Digamos, eso Comodoro mostró que está a la altura de las circunstancias, su gente mostró que está a la altura de las circunstancias. Bueno, Lourdes. Preguntarle, ya que estamos hablando del Cerro Ermite, la municipalidad ha hecho compras de viviendas, sabemos que se recibieron 50, pero hablando sí, por supuesto, con la gente y demás, ¿va a haber más compra? ¿Se va a realizar esto? Hemos coordinado con el IPB y con la provincia, que compró 52 viviendas, la municipalidad compró 50 viviendas, se están dando alternativas, eso está en una comisión que tiene que resolver en los próximos 10 días, 15 días, el listado de prevalencia o de preeminencia, ¿cierto? En esto, ¿qué se va a priorizar? Los grupos familiares que tengan más años de residencia, grupos familiares que tengan adultos mayores a cargo o que sean adultos mayores a cargo, grupos familiares que tengan menores de 12 y menores de 18 a cargo en su constitución y grupos que tengan algún integrante de los 31 que tenemos relevado que tengan discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad, puede ser motriz, cognitiva, etcétera. Esos valores fueron validados por el conjunto, te diría, de la sociedad, no solo los vecinos del área, no solo los equipos técnicos, sociales del municipio y de la provincia, sino que están en cualquier persona de bien nacida que diga es lógico que tengan esa prioridad. Y trabajado con los vecinos porque había algunos vecinos que tenían la posibilidad de una mejora en el terreno de un familiar, o que tenían un terrenito, o que quieren hacer una mejora y ir por la libre o ir acompañados por otro lado. Y habrá que ir buscando y trabajando mucho en ese sentido. Bien, de las familias que fueron afectadas, porque nos llegaba siempre el comentario de que había en un lugar 3 familias y con el tema de los alquileres se pagaba a las 3 familias que había en el lugar, y había mucha controversia en esto. ¿Quién controla o de qué manera se verifica que sea por familia? O sea, por grupo familiar, porque si en mi casa viven 6 y se divide, como suele pasar acá en Comodoro, que vive la mamá, vive el hijo con su familia. ¿Cómo se evalúa, no? Porque nos había llegado el comentario de que había, en una misma casa 3 familias, pero se pagaba esas 3 por cada una, no por una familia. Mirá, sí, entiendo la pregunta. Nosotros el relevamiento en el Ermite, en lo que es barrio sismográfica, lo inició la Secretaría de Ordenamiento Territorial en junio del año pasado y se terminó el 11 de diciembre, un par de días antes del Día del Petróleo, y eso se relevó, un relevamiento fotográfico, un relevamiento al que por ahí no estaba había un 88% relevado, porque los trabajadores municipales iban a la mañana o a la tarde, y por ahí había gente que estaba trabajando y estaba una casa deshabitada. Pero todas las casas, todos los lotes fueron a relevamiento fotográfico, relevamiento de estado de situación de la propiedad,
y registro cruzado con los registros que tenía el municipio. Había una zona de ocupación en donde había muy poca información, y después lo que hubo es relevamientos in situ, te diría desde el día de que se declara la emergencia, del día que suceden los hechos en adelante. Toda la gente que pasó fue por lo menos relevada, te diría 2 o 3 veces, porque hubo cruce de información desde el área de recaudación, desde el área social, desde el área de hábitat, desde el área de planeamiento. Después esto se amplió porque sucedió lo que sucedió y se extendió la situación al barrio Los Tilos, a barrio Marquesado, a barrio Médanos. Entonces toda esa gente está relevada, hay una base de datos concentrada y eso sirve de base. Hay algunos casos en donde la municipalidad y la decisión fue, ante el reclamo, dar una solución social. También hubo que despejar gente que, digo, el caso prototípico, digo, gente que había venido de vacaciones de afuera, de la ciudad y de la provincia, que había venido a mediados de diciembre y esta visita, y bueno, se le dio una primera contención, después taza a taza, cada uno a su casa. Y hay que confrontar con esto, pero digo, la municipalidad se reserva el derecho de hacer la repetición. O sea, ¿qué es preferible en estas situaciones? Si no estaba relevado, relevarlo y empezar a cotejar con los vecinos del barrio, que son además los principales defensores de que a cada uno lo suyo, porque saben que no puede haber un menú a la carta. O el otro ejemplo, digo, así como salió, hace un rato decía, salió lo mejor de la ciudad, pues había gente que se arrimaba a donar un bidón de agua y lo hacía con mucho esfuerzo, gente que colaboraba con su trabajo particular, ayudando, llevando la camioneta para sacar pertenencias, conteniendo. También hubo gente que se arrimaba, iba de visita a la hora del almuerzo. Bueno, porque hay necesidades también. Entonces, no era para empezar a despejar eso. Ahora sí es momento de despejar, tiene que haber la información ya verificada, consolidada y validada por los vecinos. Y en algunos casos puede haber alguna margen para alguna picardía, que hay que limar las uñas muy finito para que no se proceda con injusticias ni con liviandad en esto. Por eso nos reservamos el derecho de repetición, que será reclamar si alguno recibió algún beneficio y no le correspondía, y esto va a estar validado también por los vecinos, y no queremos que entren los vecinos en una pelea entre vecinos y algún pícaro, porque hay que preservarlo. Hay gente que ha sufrido mucho, que ha perdido lo que tenía, que era su casa, que no es poca cosa, y no hay que exponerlos a una pelea con algún pícaro. Eso tendremos que ir, como te digo, es un trabajo donde hay que priorizar a la gente que está sufriendo. ¿Va a continuar la asistencia a los niños que han sufrido? Porque sabemos que se necesita mucha contención porque extrañan su lugar de hábitat. ¿Va a continuar la contención hacia ellos que son los más vulnerables? Sigue trabajando. Yo te digo, sectores vulnerables o priorizados son no solo los niños, sino los adultos mayores, que hay gente que vivía toda su vida ahí. No, hay gente que vive de la década del 60 ahí, porque era una viuda, digo caso puntual, que conozco personalmente, que trabajaba en la empresa o en el área sismográfica de YPF y vivía ahí. Y además tiene su casa casi perfecta porque eran casas sísmicas que hacía YPF ahí. Los adultos mayores, los niños, la gente con discapacidad tiene que tener, y todos entendemos y todos vamos a validar que tienen que ser los principales objeto de contención y de priorización en esto. Así que sí, tiene que seguir la municipalidad, la provincia y la ciudad tiene que apañar y tiene que estar muy atentos a estas personas. Bueno, para ir cerrando, lo tenemos a Sergio Boves, secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, y haciendo un punto aparte y pensando, ya te voy a llevar a un clima más del 2027, si vos tendrías que elegir entre dos referentes del espacio de San Paoli o Fita, ¿a quién tendrías que elegir como referente para que represente a Comodoro? No, mirá, esa es una discusión, primero, que a la sociedad no le interesa.
honestamente creo que hoy, en el 2026... Pero vos, ¿cuál sería tu respuesta? Yo no tengo problema, porque yo creo que tenemos muchos más. No solo... O sea, ellos dos no serían ellos, para vos. Pueden ser, sí pueden ser, por supuesto. Cualquier vecino de Comodoro que tenga vocación y que tenga ganas de bailar con la más fea, tiene que subirse al ring, ponerse los guantes, el protector bucal, no pegar abajo del cinto y pensar en la gente. Y en esto, reivindico a ambos, tanto Gustavo Fita como Maxi Sampaoli. Les reconozco la vocación, les reconozco la trayectoria, pero no está en la agenda pública hoy de la gente, sí de la política. Sí, por supuesto. Mis objetivos, te repito cuáles son. Arrancó el nuevo contrato de residuos y tiene que ser sustentable, es decir, tiene que ser algo en donde nosotros desde la ciudad venimos subsidiando y tenemos que seguir trabajando con una ciudad que sea más limpia, más ordenada, que maneje mejor sus residuos. Y uno aspiraría, o el proyecto sería que pudiéramos recuperar parte de esos residuos para la economía circular o para generar energía que está cada vez más cara. Y eso sucede en muchas partes del mundo y nosotros somos una ciudad de energía, tenemos que repensarnos. Y la otra es que arranque, como decías, el transporte público, que sea sustentable, ¿no? Tenemos un precio de boleto que está congelado hace 2 años, tenemos un subsidio creciente, subsidiamos más de 2.500 millones de pesos para que funcionen los colectivos y tenemos que seguir haciéndolo. Entonces ese esfuerzo sostenido, eso me parece que son los problemas que tiene la gente, no quién va a ser candidato. Por otro lado, me ha tocado trabajar codo a codo con Maxi Sampaoli en esta gestión, cosa que no me pasó con Gustavo o con muchos otros que pueden ser muy buenos candidatos y candidatas en la ciudad. Y me parece que es una persona no solo equilibrada y con experiencia, sino que conoce al detalle el funcionamiento de la administración, lo que no es poco, pero te digo honestamente, creo que hay que ser muy sensatos, muy prudentes y hablar de los problemas de la gente. Hoy tenemos gente que no puede pagar la luz, que no tiene trabajo, la que tiene trabajo no le alcanza, y ese problema es serio, y eso sucede con un Estado Nacional que hace muy poquito, hablando de transporte, el día lunes sacó un decreto por el cual congela el subsidio a las personas con discapacidad en el transporte público, que históricamente desde hace más de 20 años era del 50%, del 55% del valor de la tarifa. Ahora va a ser una suma fija porque se congela la tarifa al mes de julio. Es decir, el Estado Nacional, este año, el año que viene y hasta que se vaya Milei, supongo, va a poner solamente 650 pesos. Eso es lo que vale el esfuerzo público nacional para el transporte en las personas con discapacidad, a las que particularmente viene atacando y ensañándose con los adultos mayores y con los discapacitados. Y con los pibes también, porque hoy nos están faltando del vademecum de vacunas que había en la nación, que era el más alto de América Latina. Hemos perdido, no recuerdo si son 3 o 4 vacunas, por eso aparecen cuestiones como que habían desaparecido, ¿no? Como el sarampión, como la tuberculosis. Entonces, estas son las prioridades que debiéramos discutir, que debiera discutir la provincia ante la ausencia de nación y la ciudad, que son los temas que realmente le preocupan a la gente. Sí. Así es, Sergio. Bueno, nosotros desde acá te agradecemos mucho, muy amable por haber aceptado venir al piso y hablar de diferentes temas. Muchas gracias y seguramente en otra oportunidad vas a estar visitándonos. Seguro, muy bien atendido. Mates bien cebados, buena gente, hay unos vigilantes de los buenos ahí por ahí esperando, con buena compañía y siempre preocupados por debatir temas de la ciudad acá en la radio, cosa que agradezco. Bueno, muy amable. Abrazo grande, Sergio.